Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te hacemos un crack en matemática. En este video vamos a desarrollar algunos ejemplos sobre la evaluación del límite de funciones. Este video es continuidad del video anterior de la playlist de cálculo de límite, donde estudiamos las igualdades simbólicas y mostramos cuáles eran las indeterminaciones más comunes con las que nos vamos a encontrar en la evaluación del límite de funciones. Acá, en este video, les traigo 9 ejemplos de cómo evaluar límites de funciones aplicando o usando los teoremas que vimos en el video anterior. Por ejemplo, ¿ok? Los enunciados, ¿ok? Para este tipo de ejercicio sería calcular, colocarlo acá, o evaluar los siguientes límites. Por ejemplo, el primero nos da, que les tengo por acá, sería límite cuando x tiende a 3 de 3x cuadrado menos 2x más 1 elevado al cuadrado. Cuando nosotros vamos a evaluar este límite, límite cuando x tiende a 3 de 3x al cuadrado menos 2x más 1, si aplicamos los teoremas, ¿ok? Si aplicamos los teoremas, en este caso sería útil la aplicación del teorema de una función elevada a una potencia n. ¿Por qué? Porque nosotros podemos indicar que el límite cuando x tiende a 3 de 3x cuadrado menos 2x más 1 elevado al cuadrado realmente es el límite cuando x tiende a 3 de 3x al cuadrado menos 2x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Y luego decimos que límite de un polinomio, ¿ok? Cuando vamos a calcular el límite de un polinomio, es cuestión de reemplazar el valor de tendencia, ¿ok? En la expresión del polinomio, y entonces esto nos va quedando algo así como 3 por 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1 elevado al cuadrado. Y luego, bueno, ya lo que nos queda es hacer las operaciones que están allí indicadas, porque 3 al cuadrado es 9 y 9 por 3 es 27 y 2 por 3 es 6, entonces nos daría menos 6 más 1 y esto elevado al cuadrado. 27 más 1 es 28 y a esto le restamos 6, nos quedaría elevado al cuadrado. 28 menos 6 es 22 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Y cuánto es 22 elevado al cuadrado? Entonces, vamos acá calculadora, ¿ok? Para identificar el cuadrado de 22 y 22 elevado al cuadrado es 484, ¿ok? Así entonces, ¿ok? El límite cuando x tiende a 3 de 3x cuadrado menos 2x más 1 elevado al cuadrado es 484, ¿ok? Y completamos la evaluación del límite. Entonces, fíjense cómo es aplicar los teoremas, ¿no? Los teoremas nos decían cómo nosotros íbamos a hacer el procedimiento de evaluación del límite. Ahora, por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 del logaritmo de 2x menos 3 entre 3x más 2, al aplicar los teoremas vistos en la clase anterior, nos queda lo siguiente. Observen bien. Nosotros podemos indicar que el límite de un logaritmo efectivamente es el logaritmo de un límite. Entonces me va quedando esta expresión. 2x menos 3 entre 3x más 2. ¿Sí? Y cuando llegamos a este punto, observamos que tenemos un cociente de funciones. Entonces nosotros podemos inclusive decir que el límite del cociente es el cociente de los límites. Y me queda el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x menos 3 dividido entre el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x más 2. Y luego sí, como ahora nos queda el límite de polinomio, entonces hacemos el proceso de reemplazo o sustitución de la tendencia, ¿ok?
en la expresión polinómica y esto nos va quedando logaritmo de la x se reemplaza por el menos 2 y en el caso del numerador sería 2 por menos 2 menos 3 sobre, en el caso del denominador sería 3 por menos 2 más 2. ¿Ok? Y luego 2 por menos 2 haría menos 4 menos 3 es menos 7 dividido entre 3 por menos 2 es menos 6, y menos 6 más 2 es menos 4, y menos entre menos es más. Por lo tanto, nos queda logaritmo de 7 sobre. Y con eso completamos el desarrollo del límite. Ahora, sí, se preguntarán, bueno, hay que desarrollar todo ese procedimiento para hacer la evaluación del límite. Sí, si nosotros aplicamos los teoremas, este sería un paso a paso de la aplicación de los teoremas, ¿ok? Pero normalmente cuando ya estamos, digamos, que tenemos la práctica sobre la aplicación de los teoremas y tenemos un conocimiento, ¿ok? De los teoremas, nosotros podemos hacer un procedimiento mucho más rápido, ¿no? Nosotros podemos decir, ¿sí? ¿Sí? Expresarlo de la siguiente manera, el límite cuando x tiende a menos 2 del logaritmo de 2x menos 3 entre 3x más 2, realmente, ok, se convierte en la evaluación directa, pues decir que esto es el logaritmo de 2 por menos 2 menos 3 entre 3 por menos 2 más 2. ¿Ok? E indicarlo de manera directa, ¿no? 2 por menos 2 menos 3 daría menos 7 sobre 3 por menos 2 más 2 sería menos 4 y el logaritmo de 7, de menos 7 entre menos 4 sería el logaritmo de 7 cuartos, ¿sí? Y nosotros poder concluir entonces que el límite cuando x tiende a menos 2 del logaritmo de 2x menos 3 entre 3x más 2, efectivamente, sí, pues simplemente es el logaritmo de 7 sobre 1. Y esa sería nuestra respuesta. O sea, podemos hacerlo, digamos, de esa manera un poco más directa. Bueno, ahora, siguiendo, ¿no? Podemos tener un tercer ejemplo, fíjense, de evaluación de límites, por ejemplo, si a mí me dicen límite cuando x tiende a e de 3 menos el logaritmo de x entre 1 más el logaritmo de x, fíjense cómo nosotros podemos proceder a la evaluación. Límite cuando x tiende a e de 3 menos el logaritmo de x entre 1 más el logaritmo de x. Como tenemos el límite de un cociente, nosotros podemos plantear el cociente de los límites y decir entonces límite cuando x tiende a e de 3 menos el neperiano de x entre el límite cuando x tiende a e de 1 más el neperiano de x. ¿Ok? Y luego hacer un proceso de sustitución, un reemplazo, ¿no? Y decir 3 menos el neperiano de e dividido entre 1 más el neperiano de e. Y al hacer la evaluación, ¿cómo nos queda? Sabemos que el neperiano de e es 1, el neperiano de e es 1, y así entonces esto nos va a quedar 3 menos 1 entre 1 más 1, 3 menos 1 es 2, y 1 más 1 es 2, por lo tanto el resultado es igual a 1. ¿Sí? Así entonces podemos concluir, ¿verdad? Que el límite cuando x tiende a e de 3 menos el logaritmo de x entre 1 más el logaritmo de x efectivamente es igual a 1. Y de esa manera damos por evaluado el límite de la función. Dice que pudimos encontrar un valor para ese límite, ¿no? Así, por ejemplo, obsérvese este, que es interesante, límite cuando x tiende a 8, ¿sí? Del logaritmo en base 3 de x más 1. ¿Sí? Logaritmo en base 3 de x más 1. Vamos a dar aquí este paréntesis. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando nosotros vamos a evaluar este límite, que es el límite cuando x tiende a 8 del logaritmo en base 3 de x más 1, podemos aplicar un teorema. Pues. Podemos decir, esto es el logaritmo en base 3, ¿sí? Del límite cuando x tiende a 8 de x más 1. Y como ya tenemos el límite de un polinomio, el límite de un polinomio, entonces hacemos la evaluación haciendo la sustitución o el reemplazo. Nos va a quedar el logaritmo en base 3 de, en este caso sería 8 más 1.
¿Cuánto es 8 más 1? Es 9. Entonces, bien pudiéramos decir, ¿ok?, que ese límite da como resultado el logaritmo en base 3 de 9. Sin embargo, nos damos cuenta, ¿ok?, que 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, ¿sí?, como 3 al cuadrado. Y cuando lo tenemos como 3 al cuadrado, entonces por propiedad de los límites, este 2 que está como exponente puede pasar, ¿sí?, a multiplicar acá. Y bueno, esto nos va quedando dos veces el logaritmo en base 3 de 3. Y hay otra propiedad de los límites que dice que el logaritmo de la base es igual a 1. Entonces, en este caso, como el logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1, esto al final nos va quedando 2 por 1 y esto vale 2. Por lo tanto, podemos concluir, ¿verdad?, que que el límite cuando x tiende a 8 del logaritmo en base 3 de x más 1 es igual a 2. ¿Ok? Y damos la respuesta. Ese que encontramos un valor, ¿sí?, encontramos un valor que define a ese límite como resultado. Por ejemplo, si seguimos en esta idea de hacer evaluación de límite, supóngase que se tiene el ejercicio 5 y nos piden evaluar el límite cuando x tiende a pi cuartos de e al la neperiano de e. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer esa evaluación, límite cuando x tiende a pi cuartos de e a la neperiano de e. En este caso nos damos cuenta, ¿ok?, que e, la expresión, ¿sí?, esta expresión que está acá en el argumento del límite, ¿sí?, esta que vemos aquí, e a la neperiano de e, no depende, ¿sí?, no depende de x, no depende de x. Si no depende de x, entonces para nosotros es una constante. En este caso, x es mi variable de límite. Esta es la que llamamos nosotros variable de límite. Si la expresión del argumento no tiene, ¿ok?, no tiene el valor de x, entonces ese argumento lo consideramos constante. Y una de las primeros teoremas nos dice que el límite de una constante es la constante, y esto nos queda e elevado a la neperiano de e. Pero resulta que el neperiano de e es 1. ¿Ok? El neperiano de e es 1. Por lo tanto, esto nos está quedando e elevado a la 1, y e elevado a la 1 es e porque todo número elevado a la 1 es e. Así entonces, nosotros podemos concluir que el límite cuando x tiende a pi cuartos de e a la neperiano de e es 1 y damos ese valor como respuesta. O sea, a través de la evaluación pudimos encontrar un valor para ese límite. Por ejemplo, ¿sí?, límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De 3x menos 6 entre x más 1. En este caso se trata del límite de un cociente. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar este límite, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema del límite del cociente. Límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 6 entre x más 1 es igual al límite del numerador, límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 6, entre el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. ¿Ok? Por lo tanto, ahora como tenemos el límite de un polinomio, el límite de un polinomio se calcula reemplazando el valor de tendencia en la variable. Entonces nos va a quedar 3 por 2 menos 6 para el numerador y 2 más 1 para el denominador. 3 por 2 es 6 menos 6, ¿ok? 2 más 1 es 3, 6 menos 6 es 0, y 0 entre 3, habíamos hablado en las igualdades simbólicas, que 0 dividido entre una constante es igual a 0. Por lo tanto, nosotros acá podemos indicar como conclusión el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 6 entre x más 1 es igual. ¿Ok? Y de esa manera evaluamos límites de funciones. Fíjense que es sencillo evaluar un límite, ¿no? Es sencillo evaluar un límite porque solamente aplicando los teoremas y reemplazando la tendencia de la variable de límite en la función o en los valores de x que tenemos en el argumento de la función. Por ejemplo, ahora tenemos un ejercicio número 7. Por ejemplo, puede ser límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 elevado a la x
menos 2. Nosotros vamos a evaluar ese límite cuando x tiende a 4, de x menos 4 elevado a la x menos 2. Por los teoremas de límite podemos indicar que esto es el límite de la base, límite cuando x tiende a 4, de x menos 4, ¿ok? Elevado al límite del exponente, límite cuando x tiende a 4, de x menos 2. Y en ese caso, como ya nos quedan polinomios tanto en el argumento del límite de la base como en el argumento del límite del exponente, nosotros lo que hacemos es una sustitución de la tendencia. Entonces nos quedaría, en el caso de la base, 4 menos 4. En el caso del exponente nos queda 4 menos 2. 4 menos 4 es 0 y 4 menos 2 es 2. Y 0 elevado a cualquier exponente es 0. Entonces, en este caso, obtenemos un límite que es nulo. ¿Ok? Y decimos entonces como conclusión que el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 a la x menos 2 es igual a 0. ¿Ok? Ahora, un caso número 8 pudiera ser, por ejemplo, un límite con tendencia al infinito. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de, por ejemplo, 8 entre 2x más 15. Cuando vamos a evaluar, ¿sí? Este límite cuando x tiende a infinito, nosotros, ¿de quién? De 8 entre 2x más 15, lo que podemos hacer es un reemplazo, ¿ok? Podemos hacer un reemplazo de la expresión o hacemos, por ejemplo, límite, ¿sí? Aplicamos primero el teorema, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito de 8, que es el numerador, entre límite cuando x tiende a infinito de 2x más 15. Esto nos da límite de la constante, y el límite de un polinomio, reemplazamos la tendencia, y sería 2 por infinito más 15. Resulta que infinito multiplicado por una constante, que en este caso es 2, sería infinito, ¿ok? E infinito, si le sumamos una constante, sigue siendo infinito. Y ahora una constante sobre infinito, ¿cuánto vale la constante sobre infinito? En este caso la constante sobre infinito es igual a 0. ¿Ok? Y nosotros podemos concluir, fíjate bien, podemos concluir que el límite, ¿verdad? Que cuando x tiende a infinito, de 8 entre 2x más 15 es igual a 0. Por ejemplo, un último caso pudiera ser límite, si el límite es al menos infinito, límite cuando x tiende al menos infinito de, por ejemplo, 5x más 1 elevado a la menos 3. Nosotros vamos a evaluar este límite cuando x tiende a menos infinito de 5x más 1 elevado a la menos 3, ¿ok? Nosotros pudiéramos considerar, ¿ok? En primera instancia que esto es límite cuando x tiende al menos infinito de 1 sobre 5x más 1 elevado a la menos 3. ¿Ok? Y esto a su vez nos llevaría al límite del numerador, límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre el límite del denominador, límite cuando x tiende a menos infinito, de 5x más 1. Y ahora que tenemos un límite de un polinomio, lo podemos evaluar. Y ahora que tenemos límite de la constante, decimos que es igual a la constante. Entonces esto nos queda 5 por menos infinito más 1. Y 5 por menos infinito es menos infinito. Y menos infinito más 1 sigue siendo menos infinito. Y una constante sobre infinito, en este caso es 0. Ahora, nosotros pudiéramos analizar, ¿no? La tendencia del cero. Efectivamente, ¿ok? Para el caso del el ejemplo número 8, la constante es positiva y el infinito es positivo. Entonces, el resultado, aunque es cero, nosotros podemos indicar que es un cero por la derecha, ¿ok? La pudiéramos tener esa consideración de que es un cero por la derecha, pero realmente el punto de acumulación es cero. Y acá, fíjense que en este caso la constante es positiva, pero el infinito es negativo, más entre menos da menos. O sea, este cero que está dando acá, aunque efectivamente el punto de acumulación es 1 y es 0, nosotros sabemos que la aproximación, si la tendencia de la función es un 0 por la izquierda, es decir, un número que es menor que 0. Son detalles que se pueden tener allí al momento de hacer análisis posteriores, ya sea de continuidad, de asíntotas o de grafo para la gráfica de la función. Entonces, acá, para concluir en el ejercicio 9, nosotros diríamos entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de 5x más 1 elevado a la menos 3. Esto equivale a 0. Y de esta manera, ¿ok? Hemos visto 9 ejemplos de cómo se hace una evaluación del límite de funciones. Entonces,
Esta es continuación de la clase de teoría asociada, ¿ok?, con lo que es las igualdades simbólicas y las indeterminaciones, y es un punto intermedio entre esa clase y la que sigue ahora, que es el cálculo de límites laterales para luego pasar a lo que son las indeterminaciones. Entonces, con esto damos por concluida esta, digamos, eh, desarrollo de ejercicios, ¿ok? Invitándolos a que se suscriban a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemáticas. Recuerda que si tienes alguna duda sobre alguno de estos ejercicios, me las puedes dejar en los comentarios. Si quieres que se desarrolle algún ejemplo en un futuro video, también me lo puedes dejar en los comentarios. Darle a la campanita, ¿ok?, para que te recuerde cuando subo un video que ya es hora de estudiar, que debes estudiar, y no te olvides de darle like a este video. Hasta la próxima.